El mecanizado es un proceso de conformado en el cual, mediante una herramienta de corte, vamos a eliminar material para dar forma final a una pieza. Se consiguen piezas de grandes precisiones dimensionales, buenos acabados superficiales, en piezas complejas. Tiene sus desventajas, una de ellas es el coste. Tenemos que amortizar la máquina herramienta, tener en cuenta también el coste de los operarios y otros gastos de otros utillajes y demás. Otro inconveniente es la depreciación del material. Al convertirlo en viruta, su coste pierde valor y puede ser el 10-20% de lo que sería el coste inicial. Y por último, se trata de un proceso que tiene gran sensibilidad a determinados parámetros básicos de entrada, como puede ser el número de dientes, etcétera, y reaccionar de manera no lineal. En cuanto a las tendencias futuras de mecanizado, se podrían citar unas cuantas, pero yo remarcaría 4 principalmente. Una de ellas sería la menor cantidad a mecanizar en el futuro, porque vamos a ir hacia escenarios donde tengamos piezas fabricadas por fundición y forja near net shape, cercanas a la forma final, y también integración de componentes. Otra tendencia clara sería la de sostenibilidad. Tenemos que hacer un esfuerzo en el reciclado de viruta con menor consumo de energía, etc. Una tercera tendencia sería la digitalización, en el cual tenemos que ir hacia escenarios en el cual adquiramos datos de temperaturas, fuerzas, vibraciones, etcétera, para conocer y monitorizar la situación del proceso y a su vez crear modelos basados en datos. Y como cuarta tendencia remarcaría el escenario de cero defectos, en el cual pretendemos obtener fabricación de componentes con menor número de efectivo, buscando mayores precisiones y mejores calidades de integridad superficial. Y como futuras perspectivas, creo que como Europa indica, debemos de seguir trabajando en la digitalización, la sostenibilidad y la resiliencia. Pero además remarcaría otros aspectos como puede ser el de personas. Debemos de atraer más a los jóvenes y a las mujeres hacia la fabricación y buscar ambientes de fabricación más humanizadores y agradables. Y por último remarcaría el aspecto de colaboración entre los diferentes entes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, universidades y empresas para hacer frente a las necesidades que vayan surgiendo. No me olvidaría tampoco de lo que es la innovación y aprendizaje para seguir trabajando como lo hemos venido haciendo en los últimos años en Mondragón Goyo Eskola Politeknikoa.